Hola, ¿cómo les va? Soy Jesús María Silveira, escritor argentino. Quiero saludar a todos los televidentes del programa Nuevo Milenio, no solo de México, sino de América Latina, y agradecer especialmente a Isabel Álvarez de la Pesa por esta oportunidad que me da de contarles acerca de mi libro Diálogo con el Islam. Bueno, la idea de este libro surge a partir de una noticia que recibo por mail de parte de una amiga. En esta noticia hablaba de la muerte de un sacerdote italiano en Turquía. El nombre de este sacerdote, don Andrea Santoro, quien fue asesinado el 5 de febrero de 2006 por un chico de 16 años en la localidad de Trabzon, sobre el Mar Negro. Bueno, a este chico lo detienen 2 o 3 días después del asesinato y, según declaró a la policía, había matado al padre Santoro debido a el repudio que le generó, o el rechazo, la aparición de las caricaturas de Mahoma en diarios de Europa. Bueno, esto generó una serie de reacciones en los países con mayorías islámicas en su población, que fueron desde un rechazo diplomático, pasando por un boicot a productos de Dinamarca y luego de Noruega, porque las caricaturas también se reprodujeron en diarios de Noruega, hasta manifestaciones y distintos grados de violencia que llevaron a quemar embajadas de Noruega, de Dinamarca, incendios de bandera, etc. Este chico entra en la iglesia mientras el padre está rezando con su Biblia en la mano y, al grito de Alá Akbar, Dios es grande, le pega 2 disparos en la espalda. Cuando yo leo esto me conmuevo porque pienso, ¿es el mismo Dios este al cual le reza Santoro y al cual invoca este chico para matarlo? Y en segundo lugar, en esa noticia que yo recibo también venía el texto de la última carta que había escrito el sacerdote a sus amigos de Roma. En esa carta había como una premonición, de alguna manera, de lo que estaba por sucederle a él. Ni bien recibí esa noticia, lo que hice fue escribir un artículo para un diario de acá de la Argentina, y bueno, de alguna manera con eso creí que había cumplido con este nuevo mártir de la Iglesia, porque hay que tener en cuenta que el siglo XX ha sido un siglo lleno de mártires cristianos. En ese artículo también hacía mención a esta paradoja entre Occidente y el Medio Oriente, un Occidente que se ha vaciado de Dios, o que ha ido perdiendo el sentido trascendente de la vida que puede dar una religión, y el Medio Oriente que está muy religado a Dios, o es muy importante el sentido religioso de la vida, sobre todo por parte en el mundo islámico, pero que muchas veces se cae en falsos fundamentalismos donde se mezcla la religión con la política. Bueno, pero me di cuenta que con un artículo no bastaba. ¿Por qué? Porque empecé a investigar un poco sobre la vida de Santoro, sobre sus escritos, y realmente me llegaban al corazón de una manera que comencé a intuir que podía haber detrás de todo esto un libro que juntara, por un lado, la vida de este sacerdote que había entregado su vida por amor a Cristo; en segundo lugar, todo el problema que se genera en los últimos tiempos entre Occidente y el Medio Oriente islámico, y las posibilidades o no de dialogar con el Islam; y por último, me enteré de que el Papa Benedicto XVI iba a viajar a Turquía ese mismo año, y entonces había una serie de razones que fueron haciendo posible
escribir un libro que fuera interesante para el lector. Bueno, así fue como empecé a planificar un posible viaje a Roma y a Turquía para investigar los hechos. En Roma juntarme con familiares y amigos del padre Santoro, y en Turquía llegar hasta el lugar donde lo habían asesinado, o sea, a la ciudad de Trabzon, y poder ir a la iglesia de Santa María. En definitiva, este libro es un testimonio del viaje que realicé a Roma y a Turquía, no solo para investigar la vida del padre Santoro, sino también para seguir el viaje que realizó el Papa Benedicto XVI a Turquía, y un poco también, en cierta forma, es un viaje espiritual mío. Yo creo que el futuro del mundo pasa por el diálogo entre naciones, entre religiones, entre grupos étnicos, a fin de evitar todo tipo de conflictos. Yo creo que dialogar lleva a una mejor convivencia y a la paz del mundo. Es importante destacar dos frases que decía Santoro, o pensamientos del padre Santoro sobre el tema del diálogo interreligioso. Decía: diálogo y convivencia no se dan cuando se está de acuerdo con las ideas y las elecciones ajenas, sino cuando se les deja lugar junto a las propias y cuando se intercambia como don el propio patrimonio espiritual. Otro pensamiento interesante del padre Santoro respecto al diálogo es aquel en el que dice que el camino por delante es largo y no fácil. Dos errores creo que hay que evitar: pensar que no es posible la convivencia entre hombres de religión distinta, o bien creer que es solo infravalorando o dejando de lado los problemas reales. Una última cosa que me gustaría decir con respecto al diálogo con el Islam por parte del catolicismo. Creo que hay dos puentes bien marcados que pueden ayudar a profundizar el diálogo, que son el tema de María como misterio compartido, y el segundo punto es el tema de la misericordia. Según Juan Pablo II, el llamado apóstol de la misericordia es un tema crucial para la nueva evangelización en el amor por parte del cristianismo, y yo creo que el hecho de que los musulmanes nombren siempre a Dios como el misericordioso y el compasivo nos puede permitir, a partir de la misericordia, tener un encuentro más fraterno y más provechoso entre cristianos y musulmanes. Del padre Santoro, luego de haber estado con su hermana en Roma, con sacerdotes que trabajaron con él, con grupos de personas que lo acompañaron en Turquía o en distintas peregrinaciones al Medio Oriente, lo que me quedó un poco como resumen es esa idea de él de hacer presente a Cristo en tierras del Islam como algo muy valioso, ¿no? Él decía que estaba poniendo su cuerpo para que Cristo se hiciera presente en esa tierra de los primeros cristianos. Además, un poco otro de los aspectos que quiero destacar de Santoro en el libro es ese compromiso con la paz, con hacernos corderos, y que los cristianos nos convirtamos en verdadera sal del mundo, levadura en la masa de la humanidad, en ese hacer un nuevo mundo, luz, cirio encendido, ¿no? Como volver a la iglesia de los primeros cristianos que contagiaban esperanza y producían conversiones por su testimonio de vida. Por último, para concluir y haciendo de alguna manera una relación con el nombre de este programa, Nuevo Milenio, yo creo que el nuevo milenio se va a construir con más diálogo entre los seres humanos, incluyendo el diálogo interreligioso, que pienso que es fundamental para aspirar a un mundo con más paz, más justicia y más fraternidad.